Muchos ya conocéis bastantes de los conceptos de los que voy a hablar hoy en este episodio. Muchos se siguen utilizando de forma errónea aún a día de hoy. Y os voy a contar un caso práctico de una persona que intentaba perder peso, la cual estaba en una situación, vamos a decir, muy parecida a la que se encuentran muchas personas cuando buscan este objetivo. Y os voy a contar lo que hicimos, os voy a contar el paso a paso, no en detalle, pero sí los pasos que dimos para lograr esa pérdida de peso y sobre todo revertir el proceso en el que se encontraba. Así que bueno, espero que os guste este episodio, como cada semana aquí en Café Hierros. Bienvenidos una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email y os voy a dejar, como siempre, el enlace en las notas del episodio. A ver, como digo, esta persona llegó a mí, era una chica bastante joven, estaba intentando perder peso y el protocolo que estaba siguiendo, por llamarlo de alguna manera, era un déficit bastante agresivo que llevaba siguiendo durante 4 meses. Vale, esto es importante conocerlo porque obviamente muchas personas estoy seguro de que se encuentran en una situación parecida. Cuando intentamos perder peso, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues si no tenemos mucha idea de lo que hay que hacer, simplemente buscamos en internet dieta para perder peso, dieta que funcione bien, protocolo alimenticio, cualquier cosa de este tipo y directamente nos lanzamos de lleno. Bueno, pues en este caso estaba siguiendo un protocolo, como digo, por llamarlo de una forma en concreto, que se basaba en restringir un montón las calorías. Estaba consumiendo un poco más de 1000 calorías al día. No entrenaba fuerza, no hacía ningún tipo de actividad deportiva, llamémosle, por ejemplo, salir a correr, llamémosle jugar un partido de pádel, hacer cualquier otra cosa, no lo hacía, o sea, simplemente se limitaba a seguir este protocolo alimenticio y ya está. Los resultados con los que llegó básicamente eran que, bueno, sí, al principio había perdido un poco de peso y con el paso del tiempo se había estancado. O el proceso de pérdida de peso no era tan visual como en un principio prometía este protocolo. También hay que tener en cuenta que le habían comentado varias personas que ella, en el punto en el que se encontraba, había caído en una tumba metabólica. Seguro que habéis escuchado este término más de una vez y aún a día de hoy hay muchas personas que lo siguen utilizando. Ya no voy a decir de forma errónea porque el término en sí es erróneo completamente, porque sabemos que la tumba metabólica como tal no existe y lo que suele pasar es que normalmente no llevamos un buen registro de las calorías que estamos consumiendo, sobreestimamos el gasto calórico que estamos realizando y además no entrenamos, no hacemos ninguna actividad física, así que normalmente no es que haya una tumba metabólica, sino que simplemente estamos consumiendo unas calorías muy cercanas a nuestras calorías de mantenimiento. Y alguno me dirá, ya, pero si al principio bajaba de peso, ¿por qué no sigue bajando de peso? Bueno, pues muy sencillo, porque el cuerpo lo que hace básicamente es regular ciertos procesos para que ingiriendo menos calorías nos mantengamos vivos. Así que, en este caso, si por ejemplo antes necesitaba 1800 calorías para, por ejemplo, mantener esos procesos vitales, bueno, pues quizás de esta manera consumo 1100, 1200, 1300, porque como digo, no estimamos muy bien tampoco las calorías que estamos consumiendo. Habrá días en los cuales tenemos un poco más de ansiedad, consumimos un poco más de calorías y no nos damos ni cuenta. Y esa regulación de los procesos hace que necesitemos menos energía para llevarlos a cabo. Bueno, pues partiendo de este punto, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues en este caso, cuando me llega una persona y lleva ya bastante tiempo con una dieta de este tipo que tampoco tiene mucho fundamento, lo principal es, por supuesto, incorporar cierto entrenamiento de fuerza. En este caso hicimos 2 días de entrenamiento de fuerza a la semana, muy sencillito, una full body. Y a partir de ahí lo que hicimos es subir progresivamente las calorías, poco a poco. Comida de calidad, bien balanceada en macros, pero sin ninguna locura. Es decir, fuimos subiendo poco a poco la comida, fuimos haciendo un poco más de actividad física, como digo, con esos 2 entrenamientos de fuerza, y así hasta un nivel en el cual consideramos que era más o menos la normocalórica. Pongamos entre 2000 calorías, 2100, por ahí andaba la cosa. Curiosamente, cuando llegamos a esas calorías, bueno, pues el peso no subía, pero la composición corporal sí que se notaba bastante más mejorada. Entonces, en ese caso, claro, al principio choca porque vemos que, además de que estamos comiendo más, lo primero, nos sentimos con más energía, dormimos mejor por las noches, nos notamos como mucho más relajados en ciertas actividades que tenemos que realizar, por ejemplo, en el trabajo. Además, nos vemos mejor al espejo y, obviamente, cuando esto una persona lo experimenta,
pues le llama muchísimo la atención porque normalmente la historia que siempre nos han contado, que siempre nos han vendido, es que lo único que necesitamos es hacer una dieta restrictiva en calorías, es decir, comer muy poco y a partir de ahí ir bajando de peso, ir bajando de grasa. Y en este caso hicimos totalmente lo contrario. Se puede decir que es una especie de recomposición corporal porque obviamente al no entrenar nunca, al no hacer ningún ejercicio de fuerza, pues si incorporamos esa rutina full body 2 días por semana, pues eso junto con un poco más de comida, como digo, bien balanceada y de calidad, hace que el cuerpo empiece a absorber toda esa energía que le faltaba y por supuesto que se vea muchísimo mejor. A partir de este punto, mantuvimos el peso durante ciertos meses, seguimos entrenando esas 2 veces por semana, esa rutina full body, con esas mismas calorías. La idea aquí era establecer un entorno hormonal óptimo, es decir, no se busca ganar un montón de músculo, no se busca, por ejemplo, definir, obviamente, porque estamos en una normocalórica o ligero superávit. Entonces, en este caso, es simplemente establecer los niveles hormonales en unos rangos óptimos, que no, por ejemplo, de donde veníamos, que estábamos bajo mínimos en todos los aspectos. Y a partir de este punto, llegados ya a cierta condición física en la cual ya nos encontramos bien, hemos perdido un poquitín de grasa, hemos ganado un poco de músculo, nos notamos más llenos, con más energía, pues es la hora de hacer un pequeño recorte de calorías controlado, en el cual mantenemos básicamente la proteína, jugamos un poco con la grasa y los carbohidratos y el entrenamiento de fuerza se mantiene. ¿Qué es lo más interesante aquí? Pues en lugar de bajar un montón las calorías, como esta chica había hecho en un principio, sencillamente añadir más actividad física, actividad aeróbica, en este caso de bajo impacto. Así que pasamos de 2 entrenamientos de fuerza más 3 días a la semana, un paseo de 40 minutos, 50 minutos. Esto obviamente es un caso muy personal, habrá personas que lo pueden hacer todos los días, unas personas prefieren hacerlo en ayunas, otras personas, yo que sé, a media tarde. En definitiva, esto, como digo, es algo muy personal, por eso os lo cuento, pero realmente no quiere decir que lo tengáis que hacer así. El caso es que el protocolo se estableció de esta manera para añadir un poco más de actividad física, de actividad aeróbica, porque esta persona tenía poco tiempo y la idea era generar un déficit calórico sin la necesidad de recortar excesivamente las calorías. En este caso estábamos más o menos en unas 1700, 1800, no llegaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que básicamente el cuerpo venía de un entorno hormonal ya muy controlado, muy bueno, ya con cierta base muscular, manteniendo ese entrenamiento de fuerza, añadiendo cierta actividad aeróbica que sabemos que es fundamental sobre todo para seguir perdiendo grasa con el tiempo, y a partir de aquí, en cuestión de 8 semanas, pues bajamos el porcentaje graso. Lo bajamos lo suficiente como para que esta persona considerara que era un buen punto de partida para volver a subir las calorías, volver a seguir con esa alimentación en la cual estábamos en un ligero superávit, seguir entrenando, seguir manteniéndose activa y básicamente este es el proceso. Como veis, nada mágico, nada nuevo, sí que es algo diferente a lo que se suele ver por ahí, a lo que suelen recomendar, porque muchas veces, como digo, nos dicen, bueno, pues haz esta dieta, come únicamente proteínas, genera un déficit calórico de 1000 calorías y verás cómo pierdes peso. Y sí, al principio puede que veamos que la báscula baja de manera repentina, pero luego llegamos a una situación en la cual comemos muy poco, nos movemos muy poco, estamos muy cansados durante todo el día, no tenemos energía y encima nos vamos a pesar cada semana y vemos que el peso prácticamente no se mueve. Entonces, bueno, en estos casos hay personas que están muy perdidas, no saben qué hacer, no saben por dónde tirar. Bueno, pues hoy os he contado básicamente y de forma muy resumida el caso de una persona que estaba haciendo precisamente esto y cómo lo revertimos, cómo lo encauzamos para que volviera no solamente a tener una mejor salud, sino para hacer ese proceso de pérdida de grasa mucho más sostenible. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana de Café Hierros. Espero que os haya gustado. Si queréis que os cuente más casos parecidos a este, bueno, pues escribirme a través de lifters.es. Ya sabéis que por ahí tenéis la newsletter totalmente gratis en la que cuento muchas más cosas acerca de cómo ganar músculo, perder grasa y obtener una recomposición corporal. Así que os podéis apuntar por ahí. Y nada más. Como siempre, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Me ayudan un montón, como siempre digo, a seguir grabando este tipo de episodios y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.